Seguimos en Claves Políticas aquí por NSTV. Recibimos ahora al diputado Pablo Abdala, lo habíamos anunciado. Un gusto tenerlo aquí con nosotros. Muchas gracias, Nelson. Un de placer. La Corriente Acción Renovadora, lista 66 del Partido Nacional. Vienen del festejo de reconocimiento, homenaje a Luis Alberto Herrera ayer domingo. Efectivamente, porque se están cumpliendo hoy, 22 de julio, 140 años del nacimiento de Luis Alberto Herrera, una figura, por supuesto, determinante de la historia nacional y de la historia partidaria. Y el directorio lo homenajeó en el día de ayer en La Quinta, en un acto muy lindo, con mucho simbolismo, pero creo que fue un acto fantástico, una evocación muy emotiva, que además trasuntó una expresión de unidad partidaria, porque estuvieron todos los sectores representados. Y nosotros, ya aprovecho para pasar el aviso, la lista 66 esta noche en su plenario está realizando, a esta misma hora, un homenaje al jefe civil del nacionalismo, que así se lo llamó durante el siglo XX. Y pues usted decía, usted se siente herrerista. Yo creo que en esta etapa, no está en el herrerismo. A esta altura de las circunstancias, las divisiones partidarias, por suerte, se han, yo diría, superado, y claramente todos somos un poco herreristas y un poco wilsonistas. Me parece que desde el punto de vista del pensamiento político y de la doctrina partidaria, estos conceptos se confunden. Wilson fue el encargado incluso de hacer una síntesis. Wilson terminó evocando e invocando a Luis Alberto Herrera. De manera que eso demuestra claramente que a esta altura el pensamiento partidario es uno solo. Y hay militantes históricos del herrerismo hoy acompañando a Jorge Larrañaga, y militantes históricos del nacionalismo independiente o del wilsonismo en la otra corriente partidaria. Y eso me parece muy bueno, porque eso hace que el partido sea cada vez más partido y que por lo tanto los límites de los sectores en algún sentido se empiecen a difuminar un poco, ¿no? Ahora, y usted, diputado, a la hora, bueno, de lo que fue su formación política, su inserción dentro del partido, que comenzó muy joven, ¿no? De los referentes históricos de los referentes históricos del partido, del nacionalismo, ¿con cuáles con los que se ha identificado más? Bueno, yo nací en la vida política cuando Wilson Ferreira Aldunate, regresó al país, viví toda la etapa como testigo juvenil en ese momento, porque yo voté por primera vez en el año 84 a los 18 años recién cumplidos, y no llegué a conocer a Wilson Ferreira Aldunate porque no militaba en su sector. Pero por supuesto me maravillé con esa figura carismática que realmente, desbordaba los límites de su sector político, y yo diría ya casi que desbordaba los límites del partido aún en vida. Y por supuesto me encandiló la figura de Wilson. Y a partir de allí, mi generación empezó ya a hacer esa síntesis entre herrerismo y wilsonismo. Los que proveníamos del herrerismo empezamos a incorporar el pensamiento y la acción política de Wilson en nuestras coordenadas partidarias. Y en algún sentido sí seguimos. Y al leer de historia, ¿de cuál es la figura que dijera, esta es la figura que me deslumbra más? Yo creo que el Partido Nacional tiene una historia magnífica que claramente está jalonada por la impronta de cada uno de sus grandes hombres, ¿no? Desde Manuel Oribe para acá hay como una continuidad en los liderazgos, y esos liderazgos sin duda van pautando la historia del partido. Los momentos de apogeo del partido están asociados al momento de apogeo de sus grandes figuras, y los momentos de decadencia partidaria están asociados a la ausencia de liderazgo. Cuando muere Herrera, el partido ingresa en una etapa de desorientación por un tiempo bastante prolongado, hasta que surge la figura de Wilson y en algún sentido moderniza el partido, lo renueva y lo encamina sin duda hacia su identidad y hacia su misión histórica. Y en algún sentido el doctor Lacalle, muerto Wilson, recoge la bandera y conduce el partido al poder. Yo me formé en el herrerismo que lideró el doctor Lacalle en aquellos años 88, 89. Wilson muere el 15 de marzo del 88. Yo militaba en la juventud del herrerismo, y sin ninguna duda la militancia con Lacalle a mí me marcó muchísimo la figura del doctor Lacalle en aquel momento. Abdala, lo habíamos invitado porque estuvo participando en el acto del 18 de julio, el aniversario de la Junta de la Constitución, y por lo que veíamos fue el único legislador de la oposición que estuvo. Sí. La convocatoria fue complicada porque no se sabía si hacía, cambió de hora, cambió de lugar, etc., ¿no? Pero fue un acto muy particular. Primero, ¿por qué fue? Yo fui porque voy todos los años, porque además tengo la costumbre de concurrir a los actos de celebración de las fechas patrias, porque me parece que es una linda costumbre y porque me parece imprescindible que el país mantenga esa tradición.
Y bueno, el 18 de julio voy siempre a la Plaza Constitución. El día previo al acto... ¿Se hace una convocatoria, para poder entenderlo, ¿se hace una convocatoria a los legisladores? No, o sea, es la convocatoria que se hace a todo el mundo. A veces recibimos una comunicación, a veces no la recibimos y nosotros mismos nos encargamos de consultar. En este caso en particular, el miércoles, en la víspera del 18 de julio, como no habíamos recibido mensaje ninguno, yo mismo llamé a la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, después terminé llamando a la Secretaría Privada del Presidente y en ese momento constatamos que la decisión inicial era suspender el acto, que creo que sin duda era una muy mala solución, una muy mala decisión. Y como tal muchos reaccionamos. Yo mismo en mi cuenta de Twitter hice algunos comentarios, otros hicieron lo propio. Yo no sé si esas reacciones no generaron en el presidente la idea de recapacitar y de reconsiderar su decisión. O sea que llamó inicial. para ver si había acto. Exacto, y me dijeron que no, cosa que me sorprendió enormemente, porque repito, bueno, en los últimos años, tanto en la Plaza Matriz o bien en el Cabildo, el 18 de julio era inevitable hacer una evocación de la Constitución, en algo que me parece fundamental, porque yo creo que es necesario para mantener la identidad nacional, la identidad política, es decir, es en definitiva no vivir hacia atrás, pero sí, obviamente, recordar y detenernos a reflexionar sobre de dónde venimos, quiénes somos y cuáles son nuestras raíces. Creo que el gobierno ha dado señales, este gobierno, esta administración que encabeza el presidente Mujica en los últimos tiempos, de cierto relativismo a la hora de las evocaciones históricas, y me parece que ese relativismo se ha visto muchas veces determinado por circunstancias de la coyuntura. Pasó en Sauce el 19 de junio, estuvo a punto de pasar ahora el 18 de julio, en función de la conflictividad sindical, del problema con los maestros y con los docentes en general. En el caso del 19 de junio fue claro porque lo dijeron, ¿no? Por las manifestaciones suspendieron el acto. En este caso el presidente había dicho no me gusta, o sea, fue manejando distintos argumentos. Después habló del tema de las manifestaciones. Exacto, pero me parece pero usted que... fue solo, ¿no habló antes con otros legisladores? No, es que normalmente no coordinamos esto. Sí, claro. Es decir, es una cosa que está totalmente habilitada y en la naturaleza de las cosas concurrir a los actos oficiales, que no son actos del gobierno. O sea, si son actos del gobierno es porque el gobierno los encabeza. Pero obviamente no es para los partidarios del gobierno, se supone que es una vocación de carácter general y de carácter nacional. El discurso del ministro Fernández Huidobro fue un buen discurso, yo quiero destacarlo, es decir, hizo una buena evocación histórica de la Constitución y del proceso institucional del país. En esa etapa de la vida del país seguramente es fácil que coincidamos, podremos discrepar claro. Y discrepamos en la historia más reciente, pero me da la impresión de que hay indicios concurrentes y elementos objetivos que indican que claramente el gobierno en esta oportunidad se vio también condicionado por las movilizaciones que se anunciaban. Porque si no nos explica el cambio de hora y de lugar, no entiendo por qué eso de hacerlo en la Plaza Independencia, salvo que por razones de seguridad nacional o de la seguridad personal de los gobernantes, de los ministros, del presidente mismo, se resolviera que allí era un escenario más apropiado, pero salvo por eso no hay explicación posible para el cambio. ¿Cuando llegó pudo entrar sin ningún problema? Sin ningún problema, pero me encontré con esas vallas realmente portentosas. No, digo, por ejemplo, la ministra de Turismo cuando fue a entrar la frenaron porque no la identificaban. Yo me tuve que identificar. El público general no podía entrar. Exacto, yo me tuve que identificar. Es decir, había una entrada en medio de las vallas donde, bueno, dos oficiales de la policía controlaban el acceso. Y yo tuve que decir quién era y obviamente me franquearon el paso. Pero el tema de las vallas fue un tema, a mi juicio, característico de esta celebración y creo que bastante lamentable. Yo creo que hubo un exceso en esa materia. Yo no digo que no se tomen medidas de seguridad. Obviamente, bueno, la policía tendrá sus mecanismos para prevenir la seguridad presidencial, la seguridad de los gobernantes, la propia seguridad del acto. Pero me parece que hubo un exceso de vallado. ¿Lo habló con gente del gobierno? Digo, porque era el único legislador de la oposición, sí. Había ministros, conversaron. Tuve la oportunidad de conversarlo informalmente con algunos. A uno le llama la atención, es el primer acto que uno recuerda que es exclusivo para gobernantes y periodistas, ¿no? Y que la gente común no puede entrar, no al lugar donde están los ministros, un lugar reservado, sino no poder pisar la plaza, ¿no? Algunos ciudadanos pudieron colarse, pero lo lamentable es eso, claro, que hayan tenido que colarse. Fue un acto sin pueblo, evidentemente. Y me parece que la gente, en general, digo, usted que va siempre, no va mucho público. Pero no se crea, ¿eh? ¿No? En la Plaza Constitución yo recuerdo en los últimos años, durante la administración pasada y durante esta administración inclusive, que se congregaba un grupo de gente interesante por lo menos, porque incluso se llegaron a hacer actos con desfile.
Y a mí me parece que los desfiles también son parte de la celebración, porque Claro. se combinaba allí el desfile de la fuerza militar con los desfiles de las organizaciones nativistas, y eso es algo muy lindo, que yo creo que da un resultado muy favorable, no solo para los que van a verlo en vivo y en directo, sino para los que después lo ven, que es una forma de participar también a través de los medios de comunicación. Y me parece que eso no podemos interrumpirlo, no podemos discontinuarlo, al revés, tenemos que fomentarlo. Y me da la impresión de que evidentemente en este gobierno... Yo le decía si había hablado con alguien que le comentara, algún ministro. Comentarios informales hice allí, porque realmente me llamó la atención. Yo tuve inclusive que circunvalar la plaza porque tampoco se podía acceder, los puntos de acceso para atravesar la valla eran muy pocos, es decir... tuve que entrar del lado del Victoria Plaza, por decirlo así. Claro. En el resto de la plaza estaba hermético, absolutamente cerrado, y además en algunas zonas con doble vallado. Donde se congregaron los maestros, por ejemplo, había 2 vallas, ¿no es así? Me parece un poco exagerado para la democracia y para un régimen de libertad como el que se supone que es el que nos rige, ¿no? Diputado, cuando se fue, ¿alguno gritó alguna cosa? ¿Alguno era docente, no era docente? Que no... Sí, hubo allí una pequeña escaramuza, pero había no... muchos manifestantes, no se veían mucho en las imágenes de televisión. Yo creo que había un puñado de maestros y de docentes importantes que bueno, que se estaban movilizando y que se estaban haciendo sentir, y me parece que eso es parte de la vida democrática y de la vida en sociedad, y tenemos que ser lo suficientemente tolerantes unos como para aceptar que eso ocurra, y los que manifiestan como para saber que tienen derecho a manifestar, pero por supuesto deben de respetar el desarrollo del acto, porque el acto también se tiene que cumplir. Eso parece obvio. Algunas imágenes, claro. Era un frío terrible, además, ¿no? Mucho frío. Mucho frío. Diputado, y con el tema del conflicto, digo, ahora ustedes que están en la oposición, pues muchas veces es como que hay desde el oficialismo se comprenden más las respuestas del gobierno y desde la oposición a veces se comprenden más los reclamos. Sí, sí. ¿Cómo está usted con este conflicto? Mire, en primer lugar déjeme decirle, yo creo que acá hay una especie también de cierta paranoia gubernativa. Creo que al Frente le está pasando algo muy curioso, es decir, a lo largo de la historia el Frente estuvo del otro lado, estuvo legitimando todas las movilizaciones, alentándolas, estimulándolas. Ahora se encuentra con que las movilizaciones se le ponen en contra. Claro. Y me parece que lo que está ocurriendo es que no saben manejar esa situación, no saben cómo administrarla y les genera hasta cierta parálisis y cierto pánico. Me da la impresión. Y eso es algo que creo que es lamentable, tenemos que señalarlo y el Frente, o el gobierno más que el Frente, debería asumirlo como un dato de la realidad a la hora de gobernar y tendría que responder a este tipo de situaciones con bastante más naturalidad. Creo que el conflicto de los docentes es un conflicto como tantos. Hay una diferencia presupuestal cercana a los 100 millones de dólares. Entre ¿Usted está trabajando en la rendición de cuentas? Estamos trabajando en la rendición de cuentas. Y el Partido Nacional está trabajando, los legisladores que integramos la Comisión de Presupuesto y Hacienda, con quienes nos ayudan y nos asesoran desde el punto de vista de los números, estamos trabajando en la posibilidad de presentar una propuesta que apunte a financiar ese 3% adicional que reclaman los docentes, y no solo eso, sino otros aspectos que contiene el presupuesto de la ANEP. Desde el punto de vista constitucional, ¿no? Porque el gobierno ya envió su proyecto, el Parlamento no puede aumentar el gasto. ¿Qué es lo que pueden hacer los legisladores desde el punto de vista del trámite parlamentario? Bueno, no se olvide que la ANEP tiene iniciativa presupuestal. O sea, el proyecto de ANEP fue por... El Parlamento puede optar por uno o por el otro. Puede votar el que mandó el Poder Ejecutivo, puede votar el que mandó la ANEP. El tema es que el de la ANEP debe ser mucho más. La diferencia son 100 millones de dólares. Es mucha plata, nadie lo desconoce. Ahora, los 100 millones de dólares incluyen no solo ese 3% de aumento adicional, hay también un porcentaje de compensación para los profesores, para los docentes titulados, que representa otro tanto, y después hay una parte de esos 100 millones de dólares tienen que ver con programas de mejora educativa, es decir, más bien relacionados con los contenidos. O sea que ustedes pueden votar en el Parlamento el proyecto de rendición de cuentas como vino del Ejecutivo sin el capítulo de ANEP y tomar de ANEP el proyecto que envió ANEP y una parte de eso. Formalmente es así, desde el punto de vista constitucional es así. Obviamente... Y ahí se podía atender un aumento mayor al anticipo del 3%. Lo que la ANEP pidió es no solo el cumplimiento del convenio, que en este caso implica adelantar el 3% que estaba previsto para el 2014, sino además un 3% adicional. Y yo creo que el gobierno arguye que el convenio se pactó y se está cumpliendo, y formalmente eso es verdad. Sí, sobrecumpliendo en realidad, porque ya el anticipo... O sobrecumpliendo porque se está adelantando un 3%. Pero también es verdad que ha habido una evolución, y usted lo sabe mejor que nosotros porque usted conoce muy bien la materia económica,
que la inflación se ha comportado de tal forma que, en algún sentido, la recuperación del salario real se ve por lo menos comprometida o aún licuada en función de lo que se dio el año pasado. Donde si bien no hubo un maquillaje de la inflación, porque no sería serio hablar en esos términos, hubo sí una manipulación, o por lo menos se tomaron decisiones económicas que condujeron a determinado resultado. Y el índice de inflación, que fue de 7... A la hora de dar el aumento del salario del 1 de enero pasado. Es lo mismo que está reclamando COFE, sí, y creo que también con razón, y es lo mismo que están reclamando los funcionarios de la salud. Entonces, en función de eso se ha planteado la posibilidad... En definitiva eso abarcaría a todos, también a los trabajadores privados que tuvieron el aumento en base bueno, a pero es que, y Nelson, usted sabe bien que tiene que ver con la ronda salarial que se viene ahora, y tiene que ver con la discusión que se dio el año pasado con la bebida. Es decir, eso es así. El gobierno invoca que se ha recuperado el salario real en el Uruguay, y se recuperó el salario real. Ahora, el tema es con qué lo comparamos. Lo comparamos con los niveles del 2004, cuando el gobierno asumió, en el 2005, está bien, tiene derecho el gobierno, y en función de eso sostiene que ha habido una recuperación espectacular. Ahora, esos eran los salarios post-crisis. Yo no sé si no tendríamos que hacer la comparación también con relación a la situación anterior a la crisis. Y ahí en valores constantes, capaz que ya los méritos del gobierno, para un escenario de crecimiento económico como el que hemos tenido durante todos estos años, por lo menos son más relativos. Estamos terminando el bloque, diputado. En lo concreto, cuando dice, ustedes están preparando, ¿ustedes quiénes? Una parte del Partido Nacional, en su conjunto. Alianza Nacional empezó a trabajar en esto, se planteó en el directorio del partido la semana pasada, y el presidente del directorio, Luis Alberto Heber, entendió que era bueno que el partido entero se pusiera atrás de este planteo. O sea, va a ser la bancada, toda la bancada del Partido Nacional. Y ya estamos detectando, es decir, gastos o programas que han sido dispuestos, que a nuestro juicio pueden perfectamente prescindirse de ellos a los efectos de generar ahorros, y estamos detectando algo más. En los niveles, en las planillas donde se establece la ejecución presupuestal de cada programa en los distintos incisos del Ministerio, del inciso 2 al inciso 15, hay un montón de programas donde se llegó a un 60% de ejecución, un 50%, un 70%. En programas que además no hacen a lo esencial, no hacen a lo sensible, no hacen a la educación, a la salud, a la infraestructura vial. Y ahí sería transponer... Y allí nosotros estamos detectando economías dentro de los límites presupuestales, de diseño presupuestal que elaboró el gobierno, que se podrían redireccionar, en este caso para financiar la diferencia que hay entre el presupuesto de la ANEP y el presupuesto del gobierno. Bueno, vamos a estar atentos a cómo sigue eso. Muchas gracias por haber estado aquí. Gracias a ustedes por la invitación.